Bueno, continuamos con los temas de biología molecular y celular. Eh, Nos vamos a meter a partir de ahora más de lleno en la estructura, la morfología de una célula eucarionte. Lo que vamos a profundizar un poquito ahora es en algunas cuestiones estructurales de una célula eucarionte que hasta ahora estuvimos obviando, ¿sí? Y que son importantes. Entonces, podemos pensar de esta forma, ¿no? Una célula eucarionte, en este caso, tiene su membrana plasmática, la cual nosotros ya vimos cómo está constituida, cuál es su estructura, vimos transporte por membrana. Si tienen alguna duda de eso, es un buen momento para preguntar, ¿sí? Por fuera de la membrana, del lado externo de la célula, pero producto de la célula, es decir, producida por la célula, puede haber una matriz extracelular, que esto tiene que ver con lo que empezamos a ver en química biológica, y por ejemplo hablamos el otro día de los hidratos de carbono heteropolisacáridos. ¿Se acuerdan? Hablamos de los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos. Bueno, todos esos compuestos que son producidos por la célula son producidos en el interior, obviamente, de la célula, y después son exportados. ¿Está bien? Y la matriz extracelular se forma por fuera de la célula. Vamos a hablar más adelante en detalle de la matriz, ¿sí? De la importancia que tiene la matriz en algunas células. De la membrana para adentro tenemos el citoplasma, que vamos a ver que incluye varias cosas, y en una célula eucarionte el núcleo. ¿Está bien? Cuando hablamos en realidad de citoplasma, estamos incorporando varios componentes en una célula eucarionte, siempre. Tenemos por un lado la parte acuosa, la parte soluble, ¿sí? La parte que está en solución, es decir, formada mayormente por agua y sustancias disueltas en ese medio acuoso. Eso es lo que llamamos citosol. ¿Tá? Esa es una parte del citoplasma. Otra parte del citoplasma son las organelas. Una característica de las células eucariontes es la presencia de organelas. Bueno, esas organelas están en ese citoplasma dispersas por ese citosol. Además de las organelas, vamos a tener citoesqueleto en las células eucariontes. Vamos a ver más adelante una clase especial para citoesqueleto, pero por ahora podemos adelantar de que el citoesqueleto es básicamente un sistema formado por proteínas, por fibras proteicas, que le va a permitir, entre otras cosas, a la célula moverse, mover la membrana, hacer todos los mecanismos de transporte transporte en masa, endocitosis, exocitosis. El citoesqueleto va a permitir el movimiento interno dentro de la célula, ¿sí? Es decir, mismas las organelas se mueven dentro de la célula, no de forma caótica, sino que se mueven a través de o guiadas por el citoesqueleto, ¿sí? Y tenemos también los ribosomas, que no los incluimos como organelas porque recuerden que los ribosomas tienen un nivel de organización menor, son complejos de macromoléculas, ¿sí? Formadas por ARN y proteínas. Y además del citoplasma, en la célula va a estar el núcleo, con su membrana y su nucleoplasma. El nucleoplasma
sería la solución acuosa dentro del núcleo. Si ampliamos un poco esto y le damos un poco más de detalle, sobre todo a la composición de las organelas y del núcleo, justamente, lo que decíamos recién es que el núcleo va a tener su membrana nuclear, que es característica por algunas razones, ahora lo vamos a ver, y la parte soluble, que es el nucleoplasma. Y del citoplasma, que ya vimos estos 4 componentes, en particular, si hacemos un desglose de las organelas, vamos a tener diferentes organelas en las cuales van a ocurrir diferentes funciones. Eso va a tener que ver claramente con las proteínas y las enzimas incluidas dentro de esas organelas, ¿sí? En particular, las organelas que podemos llegar a encontrar dentro de una célula eucarionte tienen que ver con los retículos, que puede haber de 2 tipos, liso o rugoso. Dentro de las organelas también vamos a tener las mitocondrias, vamos a tener los cloroplastos, vamos a tener el aparato de Golgi, los lisosomas y los peroxisomas. En otros tipos de células puede haber algún otro tipo de organelas diferentes, ¿sí? Acá estamos poniendo las más comunes. Antes de ver qué función tiene cada organela, que eso es relativamente simple, lo que quiero es integrar este tema con lo que ustedes vieron en teoría endosimbiótica, ¿sí? Nosotros en la teoría endosimbiótica lo que vimos es que una célula procarionte, que podría ser dibujada de forma muy simple como lo que yo dibujé en esta diapositiva, ¿sí? Una aclaración: todo lo que sea pared lo voy a sacar, no voy a dibujar las paredes celulares. Esta célula tendría pared, ¿sí? Después esa pared la pierde. Bueno, pero todo lo que sea paredes no lo voy a dibujar. Entonces, aclarado eso, esta célula procarionte, carente de núcleo, que vimos que debería ya tener algunas características, por ejemplo, un mayor tamaño, una capacidad de, en cierta forma, poder englobar, poder mover la membrana y hacer algún tipo de endocitosis, ¿sí? Lo cual ya supone la presencia de algún citoesqueleto primitivo, pero citoesqueleto al fin. Entonces, fíjense, esta célula tendría una membrana, ¿no? Que es la membrana celular, que yo la voy a dibujar en violeta, está en color violeta. Entonces, ¿qué postula la teoría endosimbiótica? Que esta célula de alguna forma empezó a crear pliegues internos, ¿sí? Empezó a crear estos pliegues internos por una invaginación de esa membrana, en la cual debería participar algún tipo de, ya les digo, de esqueleto interno. Y claro, ¿qué pasa? Estos lugares donde la membrana se incorpora para el interior, empieza a crear estos espacios nuevos, ¿sí? Que por el momento están en contacto con el exterior. Es decir, fíjense que estos espacios son como una continuación del exterior, ¿no? ¿Está bien? Todavía acá no hay núcleo. Si esto prosigue, en esos espacios cada vez estarían más aislados del exterior, ¿sí? Este espacio se iría aislando del exterior, esta distancia se iría achicando, con lo cual empezarían a formarse como estas especies de lagunas internas, ¿sí? Si esto prosigue, podría pasar, o se calcula que lo que pasó, es que se formaron en especies de sacos,
Porque si bien esto nosotros lo estamos viendo en 2 dimensiones, esto es un dibujo en 2 dimensiones, tienen que imaginárselo en 3 dimensiones, ¿no? Esto sería como una especie de bolsita, que acá lo que estaría viendo es un corte, ¿sí? Por eso veo el interior. Pero esto sería una especie de como de saco o de bolsa, esto y otro. ¿Qué característica tendrían? Que el medio interno de esos sacos o bolsas tendría origen en el medio externo, en realidad. ¿Sí? Este interior nunca estuvo en contacto con lo que podríamos denominar el citosol, ¿no? Del citoplasma. ¿Está bien? Esta supuestamente es la explicación del origen del núcleo. Esta célula ya con esta característica, si acá está el material genético encerrado por estas estructuras, esto ya sería un núcleo. Esta sería la primera célula eucarionte. ¿Sí? Fíjense que el origen, esto es lo que me interesa sobre todo en esta presentación de diapositivas, ¿no? El origen de esta membrana, ¿sí? O sea, ¿de dónde salió esta membrana? Salió de la única membrana que había, que era la membrana plasmática. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿qué pasa con esta membrana del núcleo o carioteca, que hoy por hoy sabemos que es doble, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es que esa membrana, en estos sacos de membrana que forman la carioteca, en algunos lugares se acercan, se tocan, ¿sí? Pero, a diferencia de lo que pasa con la membrana plasmática, no se fusionan. O sea que acá queda un lugar de paso, ¿sí? Entre esta estructura y esta. Eso es lo que se conoce, esos lugares se conocen como complejos del poro nuclear. También los vamos a ver más adelante. Les adelanto, son lugares que no son simplemente agujeros donde las sustancias pueden pasar a su gusto, ¿sí? Estos complejos del poro nuclear están formados por una diversidad de proteínas, ¿sí? Que controlan en cierta forma qué estructuras pueden pasar. Y estamos pensando en macromoléculas, ¿sí? Todo lo que sea molécula del nivel de organización molecular, es decir, pequeño, por acá va a pasar sin ningún tipo de control. Pensemos, por ejemplo, moléculas de glucosa, nucleótidos, aminoácidos. Todas esas sustancias, por su tamaño, son mucho más chiquitas que esto. Entonces van a pasar sin ningún tipo de control. Pero macromoléculas, como proteínas, como ARN, diferentes tipos de ARN, van a atravesar por este complejo de poro, pero ahí sí va a haber mecanismos que regulan el control. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a ver cómo las proteínas, que ustedes saben que se producen en el citoplasma, algunas de esas proteínas tienen que actuar en el núcleo. Piensen, por ejemplo, ADN polimerasa, ARN polimerasa, las histonas. Son todas proteínas que actúan en el núcleo, pero fueron fabricadas en citoplasma. Entonces, esas proteínas tienen que ser importadas al núcleo. Bueno, eso está regulado. Y al revés, por ejemplo, el ARN mensajero es producido en el núcleo y tiene que ser exportado al citoplasma. Bueno, esos mecanismos también están regulados. ¿Está bien? Otra característica de la carioteca es que, como vimos por su origen, es doble. ¿Está bien? Y queda este espacio en el medio de las dos membranas. Bien, ¿qué es lo que se observa? Que esa carioteca, en algunos lugares, produce extensiones, ¿sí?
por mismo plegamiento produce extensiones. Bueno, estas extensiones van a dar origen a todos los retículos. ¿Sí? Los retículos no van a ser otra cosa que extensiones de la carioteca. Fíjense que la membrana es la misma. ¿Está bien? La membrana es la misma. Yo acá hice una sola. Esto se puede extender más y puede formar un conjunto de pliegues muy abundante. Eso dependerá del tipo de célula. Pero realmente muy abundante. Pero en realidad la membrana es la misma. ¿Sí? Fíjense que sigo usando el mismo color porque es la misma membrana. Y el interior de estos sacos o estos pliegues nuevos que se van a ir formando está en comunicación con este, ¿o no? ¿Sí? Está en contacto con este. Y recordemos que el interior de esto, era muy similar al exterior. ¿Está bien? Nunca lo que estuvo acá estuvo en contacto con el citosol. ¿Sí? Si esos plegamientos continúan, se forman, como decíamos, los retículos. Vamos a ver que hay dos tipos de retículos, el retículo rugoso y el retículo liso. Tienen funciones diferentes, ocurren diferentes procesos, pero los dos tienen la característica de estar formado por membrana, pliegues de membrana, un espacio interior y estar en contacto con la carioteca. ¿Sí? El retículo rugoso es más vale prolongaciones chatas, planas, y el retículo liso es más vale tubular. Lo vamos a ver en un dibujito mucho mejor que este, ¿no? Una característica de estos retículos es que también pueden empezar a emitir como vesículas. La misma membrana se empieza a separar, ¿sí? Y empieza a formar como, podemos decir, burbujas, ¿no? Pasa que las burbujas uno se las imagina llenas de aire, ¿no? Estos serían como vesículas de membrana con líquido en el interior. Ahora, esas vesículas, si uno piensa, el interior de esas vesículas correspondería con el interior del pliegue o de la carioteca. ¿Sí? O sea, esto es lo que yo necesito que ustedes vayan viendo, cómo el interior de cada organela va a ser más parecido en su origen a cierto medio y diferente a otro. Por ejemplo, el interior de esto, sea como se llame esta estructura, el interior de esto no va a ser similar al citosol del citoplasma. Porque el origen de esto es el retículo, y el origen del retículo es la carioteca. Y el origen de este espacio en la carioteca es el exterior. Entonces, ven como en una célula eucarionte van existiendo como lugares, por más que estén dentro de la célula, lugares con diferente origen y en cierta forma diferente destino. ¿Sí? Ahora lo van a ver. Esas vesículas, formadas a partir de esto, se podrían juntar entre sí y formar otros sacos. ¿Sí? Otros sacos. Que ya no están en contacto directo con el retículo. ¿Está bien? Pero que en su interior serían más parecidos a esto y a esto. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a ver un sistema de sacos. Yo acá dibujé uno. Ahí aparece otro. Hay un sistema de sacos de este tipo en las células eucariontes que se llama aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como una pila de sacos aplanados, ¿está bien? Formados por membrana y con un espacio interno, ¿está bien? Vamos a ver qué procesos ocurren ahí adentro. Y al aparato de Golgi llegan vesículas del retículo y salen vesículas. Ahora, insisto, miren el color de las membranas, todo está en violeta. ¿Sí? Fíjense cómo
nosotros explicamos el origen del núcleo a partir de la incorporación de la membrana plasmática, y ahora estamos viendo cómo a partir de esa carioteca formada, ¿no? Esa carioteca formada por la misma incorporación de la membrana plasmática, por modificaciones de esa carioteca se fueron dando otras organelas, otros sistemas de sacos y vesículas que dieron origen justamente a otras organelas que van a tener otras funciones. ¿Está bien? Pero todo está en el mismo color de membrana. Incluso algunas de estas vesículas pueden, una vez que salen, quedar en el citoplasma. Y eso va a dar origen a otras organelas, ¿sí? Que van a ser los lisosomas. Pero volvemos a lo mismo. El contenido interno de los lisosomas va a tener que ver más con lo que había acá, que con el espacio del citoplasma. ¿Está bien? Incluso algunas vesículas que no dan origen a los citoplasmas, a los lisosomas, sino hay vesículas que se fusionan con la membrana, ¿sí? Se fusionan con la membrana. Acá el dibujo me quedó más o menos, pero fíjense que cuando esta vesícula toque la membrana se van a unir, de tal forma que el contenido que estaba adentro de la vesícula ahora va a estar en el exterior. Fíjense cómo los medios se volvieron a conectar, ¿no? Es decir, cuando explicamos el origen del núcleo, llegamos a la conclusión que el interior de la carioteca era similar al exterior y no necesariamente igual al citoplasma. Después esta carioteca dio origen a los retículos al aparato de Golgi, el aparato de Golgi a las vesículas, y ahora resulta que algunas vesículas se fusionan con la membrana y lo que contenían vuelve al exterior, ¿no? Entonces, es como que este sistema de vesículas, de organelas, formado por la carioteca, el retículo, el aparato de Golgi y las vesículas, está más conectado, o está conectado en cierta forma, con el exterior de la célula, ¿sí? Bien, si a esto le agregamos el tema de la endosimbiosis de otras organelas, teníamos, por ejemplo, el caso de las mitocondrias. ¿Recuerdan? Esta célula eucarionte ancestral, ya era eucarionte, ¿no? Ya con su núcleo, incorporó a una bacteria de tipo aeróbica heterótrofa, una bacteria, supuestamente una proteobacteria alfa, la incorporó. Yo acá le puse ya directamente el nombre mitocondria, pero recuerden que lo que incorporó esta célula no era una mitocondria, sino que era una bacteria de vida libre. Y otra vez presten atención a los colores de la membrana. Yo sigo dejando en violeta la membrana de la célula, la que endocita, y en este caso puse la membrana de la bacteria en azul. ¿Está bien? La pared no la dibujé, las paredes no las voy a dibujar. Puse la membrana de la bacteria en azul. Cuando eso es endocitado, queda la membrana de la bacteria rodeada por la membrana de la célula, ¿sí? Actualmente, cuando uno observa una mitocondria en una célula eucarionte, ve que efectivamente hay dos membranas, y el origen, la explicación del origen de esas dos membranas es la membrana interna, que es donde ocurre parte del proceso de respiración celular. Recuerdan la cuarta etapa. Esa membrana sería la membrana original de la bacteria, mientras que la membrana externa de la mitocondria sería la membrana que formó parte de la endocitosis, ¿sí? Si vemos esto mismo para el caso de los cloroplastos,
En ese caso la endocitosis fue de una bacteria autótrofa, capaz de hacer fotosíntesis, similar a lo que ahora sería una cianobacteria. ¿Sí? Ven como los contenidos de esta materia también tienen que ver con biología de los organismos celulares y plantas, ¿no? Este tipo de bacterias las estamos viendo justamente ahora en la otra materia. Estas cianobacterias, los primeros organismos fotosintéticos de la Tierra, ¿sí? Los primeros que empezaron a hacer fotosíntesis. Que sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo cianobacterias. Bueno, yo acá lo mismo, le puse cloroplasto directamente, aunque esto sería una cianobacteria, a la cual yo no le dibujé la pared. Y la membrana, en ese caso, le hice estos pliegues, pero fíjense que es una sola membrana. Estas estructuras plegadas se encuentran hoy por hoy en las cianobacterias, ¿sí? Es decir, la membrana se pliega y en estos pliegues es donde están los pigmentos y la mayor parte de los complejos proteicos que intervienen sobre todo en la etapa lumínica de la fotosíntesis, la etapa que capta la energía solar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se supone que pasó con esto? Esa cianobacteria fue incorporada. A partir de ahí empezó esta endosimbiosis. Y volvemos al color de las membranas, ¿no? Tenemos la membrana violeta, que es la producto de la endocitosis, era membrana de la propia célula. Ahora, la membrana interna es la de la bacteria, ¿sí? La actual membrana interna del cloroplasto. Pero actualmente, cuando nosotros observamos los cloroplastos al microscopio, lo que se ve es que tiene un tercer sistema de membranas, ¿sí? Que son las membranas de tilacoides, que no serían otra cosa que los mismos pliegues que se terminaron sellando, ¿sí? Y la prueba está que justamente en este tercer tipo de membrana, porque tendríamos la externa, la interna y tilacoides, en la membrana de tilacoides es donde están los pigmentos que realizan el proceso, la primera parte del proceso de fotosíntesis, ¿sí? La etapa lumínica. Entonces, vuelvo al tema de los colores de la membrana. Fíjense ahora todo junto, ¿no? Y acá me faltaría agregar los retículos, el aparato de Golgi y demás, ¿sí? Hoy por hoy, en una célula eucarionte, las membranas pertenecen todas a la célula, ¿sí? Lo que quiero decir es que las diferentes membranas están todas en contacto. Es decir, parte de membrana que es una parte de la membrana que es parte de la carioteca, tiempo después, porque todo esto es dinámico, tiempo después puede estar formando parte del aparato de Golgi y después mediante una vesícula llegar a ser parte de la membrana de la célula. Y también actualmente las células tienen forma de producir membrana para estas organelas, ¿sí? Esto que yo puse en colores es el origen de la membrana. ¿Cómo se explica el origen primero? ¿Sí? Pero hoy por hoy, cuando una célula vegetal produce cloroplastos, la membrana de esos cloroplastos es producida por la propia célula, ¿sí? No es producto de la endocitosis. Entonces, lo que quería remarcar con estos dibujos es, sobre todo a nivel de membrana, porque en definitiva las organelas son espacios delimitados por membrana, como a nivel de membrana la célula está íntimamente conectada entre sus diferentes organelas y con la membrana plasmática. Y cómo los diferentes espacios que se forman en realidad tienen más relación
unos con otros, ¿no? Por ejemplo, este espacio externo, ¿sí?, tiene más relación con este que está entre estas dos membranas que con este que está acá. Porque originalmente este espacio era el citoplasma de la bacteria que fue endocitada. En cambio, este espacio era parte del exterior, que quedó acá producto de que la célula englobó con su membrana a esta bacteria. ¿Está bien? Esto va a ser muy útil al momento de estudiar algunos procesos en la célula. Ver qué medio es más parecido a otro, ¿sí?, en cuanto al origen, a cómo se formó. Entonces, vamos a ver que algunos procesos que ocurren en el citoplasma, ¿sí?, nunca esos procesos tienen contacto ni con el interior de la carioteca, ni con el interior de las mitocondrias, ¿sí? Todos los procesos que pasan acá en el citoplasma pueden ser totalmente diferentes a los que pasan acá adentro, o adentro del aparato de Golgi, o adentro de un lisosoma, ¿sí? Porque el origen de esas organelas, del medio interno de esas organelas, fue diferente. Nunca intervino el citoplasma en eso. Bien, ahora vamos a ponerle un nombre a esta parte de esto que estamos viendo. En una de las primeras diapositivas que les mostré hoy, que detallaba las organelas, si ustedes la revisan, había ciertas organelas que estaban recuadradas en rojo, ¿sí?, que eran la carioteca, los retículos, el aparato de Golgi y los lisosomas. Bien, todos esas organelas, ¿sí?, justamente la carioteca, el retículo, en este caso está el rugoso, pero lo mismo vale para el liso, el aparato de Golgi y los lisosomas, son parte de lo que se llama el sistema vacuolar citoplasmático, ¿sí? Si bien son organelas que están separadas y que de hecho en cada una de ellas va a ocurrir o van a ocurrir procesos diferentes, están todas conectadas entre sí, ¿sí? Dinámicamente están todas conectadas, porque en realidad por medio de vesículas se van conectando. En este caso, la carioteca con el retículo con el aparato de Golgi, el aparato de Golgi con las vesículas, ¿sí? Todo eso está en conexión. Fíjense que acá los medios los pintaron en dos colores, ¿no? Están en blanco o en gris. Y está muy bien en este dibujo, porque fíjense que en gris está el interior de la carioteca, del retículo, del aparato de Golgi, de los lisosomas y del medio externo, ¿sí? Esos medios son o están conectados entre sí. Aparte, ya pueden ir pensando una cosa. Si la célula produce algo que es liberado al exterior, sí o sí va a tener que pasar por este sistema. ¿Está bien? Que en este caso está dibujado o sombreado en gris. ¿Está bien? Si una sustancia es producida en el citoplasma, ¿de qué forma podría ser liberada al exterior? ¿Se entiende? Bien, acá ya hay dibujitos de libro mucho más bonitos que los que venía haciendo yo. Fíjense, esto es parte del sistema vacuolar citoplasmático, ¿no? Tenemos en violeta la doble membrana de la carioteca. Estas estructuras que se ven acá son los complejos del poro, que ya los vamos a ver. La membrana del núcleo se continúa en toda esta serie de sacos aplanados, pero que están conectados, ¿eh? Si ustedes los miran, están conectados entre sí, que esto sería el retículo rugoso. La rugosidad es algo que se ve al microscopio, se lo ve como con puntitos. Justamente esa rugosidad está dada porque al retículo rugoso se le unen ribosomas. ¿Está bien? Estas pelotitas que están ahí como pegadas
son ribosomas, que le dan, ahora van a ver una foto real después de esto, le dan esa estructura granulada. El retículo liso, que acá dibujaron un pedacito, se continúa con el rugoso, es decir, la membrana es la misma, pero deja de tener ribosomas y pasa a tener una estructura más de tubo, más forma tubular, no tan aplastada. Estos retículos se comunican por vesículas con el aparato de Golgi, que acá lo dieron un color más verdecito. ¿Está bien? Que son esta serie de sacos aplanados, pero que se van conectando entre sí por la formación y fusión de vesículas. ¿Está bien? Y el aparato de Golgi finalmente libera vesículas, algunas de las cuales se fusionan con la membrana. Esta es la famosa exocitosis, ¿no?, que nosotros vimos. Y algunas vesículas quedan en el citoplasma y dan origen, por ejemplo, a los lisosomas, que será este que está acá en violeta. Ahora, lo que yo les decía antes, fíjense, esto si fuera una proteína, esta pelotita violeta si fuera una proteína, esta pelotita, esta proteína, mejor dicho, nunca pasó por el citosol, por lo que acá está en amarillo. ¿Sí? Esta proteína fue terminada de fabricar dentro del retículo, mediante una vesícula fue al Golgi, se movió por el Golgi por vesículas, y por una vesícula sale del Golgi y se libera al espacio externo. ¿Está bien? Hay otro dibujo de otro libro que me gustó porque tiene más en detalle el retículo liso. ¿Sí? Lo mismo, en violeta tenemos la carioteca, se continúa en rojo en el retículo rugoso con los ribosomas adheridos, y se continúa en el retículo liso, ya con una forma más de red de tubos. ¿Está bien? Acá tienen una foto de microscopía electrónica de transmisión de un retículo rugoso. Se ven muy bien. Bueno, todas estas líneas serían las membranas, ¿no? Una parece como esta masa, ¿cómo es? Como haldre. Y todos los ribosomas pegaditos, ¿sí? Esto es retículo rugoso. Estas organelas, que están en todas las células, en algunas células, esto tiene que ver con la función justamente, pero en algunas células hay un retículo más grande de lo normal, ¿sí? Les digo algunos ejemplos. Por ejemplo, en las células que producen muchas proteínas que van a ser exportadas, ¿está bien? Proteínas que van a ser liberadas al exterior, como en ese proceso interviene el retículo rugoso, son células que tienen un retículo rugoso enorme, muy grande. Por ejemplo, un ejemplo son las células que producen los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, algunos de estos son de exportación, entonces, o de membrana, que para el caso da lo mismo. Estas células, los llaman plasmocitos, tienen una cantidad de retículo muy rugoso, ¿no? Muy, muy grande. En otras células que producen menos proteínas de exportación, habrá retículo rugoso, pero más pequeño, ¿sí? O sea que muchas veces, depende del tipo de célula, hay más de una organela que de otra. Por eso esto que yo les digo siempre, de que cuando uno ve un dibujo de célula, que te ponen 2 o 3 organelas de cada una, como para que vos lo entiendas, esa célula en realidad no existe, ¿sí? Todas las células tienen mitocondrias, pero hay células que por su función tienen más mitocondrias que otras. ¿Está bien? Por ejemplo. Bien, ahí tienen una foto. Bueno, en esa foto aparecen varias cosas. Uno, por un lado, es una mitocondria. Acá hay una mitocondria. Acá hay otra. Pero acá se ve, por ejemplo, el aparato, este que yo le decía, el aparato de Golgi. Esta serie de sacos apilados, a los cuales llegan y salen vesículas.
¿sí? Bien, y acá tenemos una célula eucarionte, animal, no tiene pared, y completa, digamos, y se puede ver bastante de estas estructuras. Núcleo, acá hay un lisosoma, muchas mitocondrias, por acá, ¿sí? Acá está el aparato de Golgi. Bueno, el retículo, el aumento no da mucho para verlo. Bueno, acá están los centríolos, que también, estos no son organelas, vamos a ver qué son más adelante. Entonces, el sentido un poco de esta presentación de diapositivas y este video es, antes de que nos metamos a ver cada organela qué función tiene, entender un poco cómo es la conexión entre ellas, ¿sí? Porque si no queda el concepto erróneo de que todas estas estructuras están como aisladas, cada una hace algo y están como aisladas, y en realidad vamos a ver que no, y eso es lo más interesante, ¿no? Ver justamente la interacción entre estas diferentes organelas en la célula eucarionte.